de hercúlea apariencia, había estado soportando durante siglos la enorme cornisa de una edificación de deslumbrante esplendor antaño, ahora abandonada y en ruinas. Condenado a una armoniosa pero retorcida y cabizbaja pose que le imposibilitaba satisfacer su mayor deseo, poder ver el cielo. Se preguntaba atormentado cada día si su labor resultaba ya innecesaria. Buenas noches y bienvenidos a todos y a todas a Relatos al Dente. Mi nombre es Keila Leigh y durante una hora os daré a conocer 3 relatos de 3 autores. ¿Estás preparado o preparada para dejarte seducir por la palabra? El microrrelato de esta noche no es de mi autoría. El Atlante, que así es como se titula, es del autor M.A. Álvarez. Fue publicado en la antología Pluma, Tinta y Papel 3, de Diversidad Literaria. ¿Y qué os traigo hoy? Os traigo 3 relatos y 3 autores. El primero de ellos, o debería decir primeros, son de M.A. Álvarez, que nos ha enviado una selección de relatos cortos variados para leer. Después tendremos al autor José Luis Tejada, con un fragmento de su novela Música para un mar de dudas. Y para finalizar el programa, otro autor más, Ramón Ferreres, con un extracto de Diario 23. Como veis, una pequeña variedad a la hora de leer. Empezamos ya con los primeros, la selección de relatos de M.A. Álvarez. Las aventuras amorosas de un bufón. Este humilde bufón va a contaros una curiosa historia que os dejará boquiabiertos. Estaba yo hace unos años sirviendo a otro rey en otra comarca, y una doncella de la reina acudió a mí en busca de ayuda. Curioso, pensé cuando reparé en que mi aspecto, el que tanto huía en las damas, hizo perfilar mi ingenio, y este último me permitía acercarme a ellas. Tengo la altura de cualquiera de vosotros, no gozo de ágiles movimientos, se encorva levemente mi espalda, y la mala fortuna hizo que al caminar no pueda levantar uno de los pies del suelo. Observad que es cierto lo que os cuento mientras recorro de un lado a otro la sala. No obstante, lo que no os mostraré es mi rostro, pues os aseguro que está mejor tras esta máscara y que más de una dama gritaría y huiría despavorida si lo viera. Y apuesto que también algún que otro caballero, que prefiero no señalar. Aunque creo que hablaba yo de otros menesteres. Ah, sí, la doncella. Ella me pidió que alegrara a su reina con un discurso apropiado para ella, y así lo hice. No obstante, mayor fue mi sorpresa cuando descubrí que más afligida estaba la criada que su señora, y que cada noche la joven acudía a la fuente del patio buscando soledad, y allí, llorando, desahogaba su pena. Como buen bufón, yo no podía permitir que tal pesadumbre invadiera a la muchacha, y en una ocasión me aproximé a intentar hacerla reír. Sin embargo, no pude arrancarle ni una leve sonrisa. Pero jamás desistí. Acudía junto a ella cada noche, dedicando todo mi empeño a aliviar sus ánimos. Debo reconocer que en un principio hacía caso omiso a mis esfuerzos, pero con el tiempo llegué a notar que incluso me esperaba. Comenzaba a sentir que algo nacía en mi interior, una calidez en el corazón. Deseaba verla cada noche y os aseguro que sus palabras eran cada vez más dulces. Pero había otro pequeño detalle. No era la única dama a la que grotesca presencia. La reina comenzó a hacerme llamar muy a menudo y empecé a sospechar. Así que intentad imaginar mi situación. Al atardecer me dirigí a un salón privado con la reina y por la noche a la fuente. Del salón a la fuente, de la fuente al salón. Las dos damas riendo con mi elocuencia, acarameladas con mis palabras, que comenzaban a cortejarlas. Hasta que un día la misma reina me pidió que la besara. ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Tenía que cumplir sus órdenes? Que no. Estaba confuso y no sabía si amaba más a la reina o a la doncella. Su mirada se volvía insistente. Le pedí entonces que cerrara los ojos. Me aparté la máscara para besarla
y justo en ese instante, la doncella entró en la estancia y nos sorprendió. Le rogué que no sacara conclusiones precipitadas. Sin embargo, para mi sorpresa, no se asombró ante lo que estaba aconteciendo. Se acercó a nosotros y nos pidió unirse a nuestras muestras de amor, y también nos besamos. Y del salón nos dirigimos los tres a la alcoba. Volvimos a besarnos. Acudimos al lecho y ya adivinaréis lo que terminó por ocurrir. Y ahora os pido que reflexionéis, y os hago la siguiente pregunta. ¿Os habéis creído toda esta historia? Pues yo tampoco. Sueño arbóreo. Cada noche tenía el mismo sueño. De repente, en un paisaje diferente de color, veía dos árboles robustos y oscuros. Las retorcidas ramas del árbol más cercanos a la cara. Alejándose del tronco y moviéndose por sí solas, se aproximaban hacia mí como si quisieran atraparme. En ese momento, todo mi empeño era alejarme, hasta que por fin despertaba. Al principio me inquietaba mucho. No podía dejar de pensar en ese asunto durante el día, hasta el punto de obsesionarme. Entonces dispuse que la situación no podía continuar así. Decidí restarle importancia por un tiempo. Sin embargo, ni de esta forma el sueño desaparecía. Reticente, lo consulté en internet y navegando por las páginas más insólitas, llegué a la conclusión de que el sueño tal vez tuviera algún significado. Así que aquella noche dormí pensando en que lo descubriría. No me sobresaltaría ni me abrumaría. Esta vez me fijaría atentamente en todo lo que me rodeaba. Como predije, cuando quedé dormido, mi subconsciente me llevó hasta los árboles una vez más. Allí se alzaban. Observé detenidamente cuánto tenía delante de mis ojos, o más bien de los de mi yo soñante. Tras los árboles pude distinguir esta vez una especie de cobertizo, otros árboles más pequeños y una vegetación de menor altura. Sin embargo, el constante movimiento de las ramas del árbol más próximo volvió a llamar mi atención, pero me sorprendió que en esta ocasión no vinieran hacia mí, sino que me pareció que señalaban algo fuera de mi campo de visión, a mi izquierda. Sorprendido, giré la cabeza lentamente, entendiendo que el árbol pretendía mostrarme algo. Comenzaba a ver más allá. Me preguntaba impaciente qué sería, y justo en el momento en el que iba a descubrirlo, me despertó la irritante alarma del móvil. Lo maldije una y otra vez. ¿Por qué tan oportuno? Ahora tendría que volver a esperar a la siguiente noche para ver qué querían mostrarme esas inquietantes ramas. Recuerdo que aquel fue un día largo, y no tomé ni una gota de café. Solo pensaba en llegar a casa para poder dormir. Me fui a la cama más temprano que de costumbre. Nervioso, tardé en conciliar el sueño, pero cuando ocurrió, regresé junto a los árboles. Estaba impaciente por descubrir qué habría a mi izquierda. Esta vez me giré enseguida, sin más demora, en cuanto las ramas comenzaron a indicármelo. Miré bien, mas no veía otra cosa que no fuera un extenso bosque gris. Contemplé a conciencia aquel paisaje durante unos largos instantes, y sin haber encontrado nada que resaltase especialmente, me volví y me topé repentinamente con las ramas del árbol. Antes de poder reaccionar, me atraparon, y sin lograr soltarme me arrastraron hacia el tronco. No sabría explicar cómo, pero tuve la sensación de que el tronco me absorbía, y poco después me sentí inmóvil. Frente a mí apareció alguien inesperadamente, un niño. Su ropa era como de hace décadas. Llevaba años atrapado, me dijo y exclamó: «Ahora soy libre», levantando los brazos y mirando hacia el cielo en color. No sabía a qué se refería. «Ah, señor, tendrá que esperar a que alguien más sueñe con esto para poder escapar, como he hecho yo», volvió a hablarme a continuación. Intenté mover los brazos y vi cómo se movían torpemente las ramas delante de mí. ¿Ahora era yo el árbol? Así se alimenta este sueño,
Ya lo comprenderá cuando lleve aquí un tiempo, como árbol, sentenciaba sin poder disimular una sonrisa de alivio. Intenté hablar, pero me resultaba imposible. No se preocupe. Cuando despierte, estará todo tal y como lo dejó. No obstante, el tiempo que lleva atrapado lo sentirá como si fuese real, me explicó mientras se dirigía hacia el cobertizo. Abrió la deteriorada puerta de madera y se detuvo unos instantes. «Oh, sí, esta es la salida. Es lo que me contó la anciana que me apresó a mí antes de marcharse. Si hubiera usted venido aquí en lugar de hacerme caso, su pesadilla habría terminado». Tras esas palabras, el crío entró en el cobertizo y no volví a verle. Intenté moverme desesperadamente, mas lo único que conseguía era que se movieran las ramas. Desde entonces, angustiado, solo espero a que otra persona sueñe pronto con este maldito lugar para tener la oportunidad de escapar. El misterio del campanario. Por fin encontré la antigua catedral que tanto desconcierto suscitaba. Sus muros, derruidos en algunos de sus tramos, estaban casi en su mayoría cubiertos de musgo. La desgastada piedra todavía dibujaba la majestuosidad que el edificio tuvo antaño. Lo rodeé, y cuando alcé la vista, mis ojos se abrieron de asombro cuando descubrieron que el campanario, a diferencia del resto del conjunto, estaba todavía intacto, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Nadie había logrado darle una explicación a este suceso, pero allí estaba yo para tratar de arrojar un poco de luz. Regresé al carro, que me esperaba tras una vivienda vacía, también abandonada, como las calles que unían unas con las otras, y le pedí al cochero que volviera a llevarme al pueblo más cercano. Tomé mi cuaderno y anoté que, aquel día, el 16 de diciembre de 1884, había visto con mis propios ojos este prodigio. Dediqué el resto de la jornada a interrogar a la población, pero ninguno de los habitantes quiso hablarme sobre el campanario ni sobre lo que llamaban la Villa Fantasma. Mostraban el desconcierto o el miedo en sus semblantes, y no era de extrañar, pues se contaba que aquellos que habían acudido al campanario jamás habían vuelto. Repasé los datos que tenía sobre la catedral una y otra vez, pero toda información se perdía ya por el siglo XV, cuando aquella zona fue deshabitada. No obstante, el conjunto debía ser mucho más antiguo, quizá del siglo XI o XII. Se desconocía la fecha exacta de su construcción. A la mañana siguiente, regresé de nuevo a la vieja catedral, esta vez yo solo, a caballo, y con sumo cuidado, a pesar de las advertencias de los lugareños. Me adentré en ella pensando que sería la única forma de resolver el misterio. Como consecuencia del temporal de hacía a unos días, el interior estaba encharcado y el agua reflejaba el cielo nublado a través de las oquedades del techo. No tardé en encontrar la puerta que daba acceso a la escalinata que conducía al campanario. Sin más dilación, me atreví a subir. Y todavía estoy asombrado de lo que ocurrió en aquel lugar. Cuando me asomé desde las alturas del campanario, pude ver que el paisaje había cambiado por completo. La catedral parecía estar como en el año de su construcción, totalmente nueva. El entorno era diferente. La villa que la rodeaba volvía a cobrar vida, y el cielo estaba despejado. De repente, comencé a notar una extraña sensación, una incomodidad en mi ser. Miré mis manos, temblaban por sí solas, y comprobé que poco a poco iban encogiendo. En un acto reflejo, llevé una de las manos a mi rostro. Mi bigote y mi barba habían desaparecido, y sentía que mi altura comenzaba a menguar. Enseguida me dirigí a las escaleras. Quise salir del campanario cuanto antes. Bajé a toda prisa, y a medida que avanzaba notaba que mi cuerpo se hacía cada vez más pequeño. Grité para pedir ayuda, y la voz que salió de mi boca era mucho más aguda. Una vez en la catedral, caí frente a un charco y me asombré al ver mi reflejo. Era el de un niño de unos 5 años. Salí a toda prisa del edificio, y en el exterior
Mientras trataba de controlar mi respiración tras la inesperada carrera, mi cuerpo fue volviendo lentamente a la normalidad. Miré mis manos. Estaban como antes de entrar, y la barba había vuelto. «¡Eso es!», exclamé tras reflexionar unos instantes tras el desconcierto. Lo había descubierto y la emoción del momento me pedía contárselo a alguien. Así que le hablé al caballo, que todavía me esperaba afuera. «¿Lo has visto? ¿Lo has descubierto?», trataba de explicarle mientras señalaba el campanario. «¡El tiempo! El campanario y todo lo que se ve desde allí. Todo está en el siglo XII. Suerte que he salido a tiempo. De tardar un poco más yo habría desaparecido». El juego de las ocas. Andaban dos ocas jugando al juego de la oca junto al estanque, y un pato se les acercó con cierta curiosidad. Les pidió unirse a la partida. Sin embargo, las ocas le dijeron que no podía porque no era una de ellas, y el juego se llamaba el juego de la oca. Entonces el pato cogió el dado que tenían para tirar y les dijo que no lo devolvería a menos que le permitieran jugar con ellas. Las ocas se enfadaron, pero repentinamente una de ellas le dijo al pato: «Está bien, puedes jugar, pero solo si tiras el dado y sacas un 7. Acto seguido, le guiñó el ojo a su compañera. «De acuerdo, un 7», sonrió el pato. Tiró el dado y le dejaron repetir todas las veces que quiso. Aún así, no había manera. El pato nunca sacaba un 7. Las ocas reían y reían. El pato terminó por cansarse. Arrojó el dado sobre el tablero y se marchó. Las ocas siguieron jugando al juego de la oca, y poco después se acercó un cisne. «¿Puedo jugar?», preguntó. Bueno, pero solo si tiras el dado y sacas un 8, rió una de ellas. El cisne lo intentó, y lo mismo le pasó que al pato. También terminó por marcharse. Las ocas reían y reían. Volvió el pato y les dijo que quería intentarlo de nuevo. Las ocas carcajearon. Vale, decía una entre risas y más risas. Pero tienes que sacar un 4. La otra oca se puso muy seria de repente y la miró. En ese momento, la oca que habló comprendió que se había equivocado al decir el número. ¿Un 4? Preguntó el pato. Esto... sí, respondió la oca con la boca pequeña. Ya era tarde para rectificar. No, yo soy un pato de palabra. No jugaré a menos que saque un 7. Las ocas se sorprendieron, y allí estuvieron el resto del aburrido día mientras el empecinado pato tiraba el dado una y otra vez. Y hasta aquí los relatos. M.A. Álvarez, o María Auxiliadora Álvarez, trabaja actualmente en la escritura, el dibujo y el diseño gráfico. En el año 2011 obtuvo 2 premios literarios, uno de ellos otorgado por el Grupo Aldea, la Asociación Literaria de Escritores Andaluces, y en el año 2015 su novela titulada El rostro en el laúd quedó finalista en el primer certamen de novela fantástica y de terror de Agón, organizado por Ediciones Rubeo. Muchos de sus relatos y microrelatos han sido publicados en diferentes antologías de distintas editoriales. De hecho, los que os he leído antes son de esas antologías. Tiene un blog donde publica sus trabajos, que sería auxilili.blogspot.com. Damos un descanso y volvemos.